Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de los 10 mandamientos y hoy nos vamos a enfocar en el octavo mandamiento: no robarás. Y para esto yo quiero que usted se imagine conmigo la siguiente historia. Carlota es una mujer que está de compras en un centro comercial con su hijo Mario. Mario tiene 8 años. Cuando terminan de hacer las compras, Carlota llega al aparcamiento, empieza a guardar sus bolsas y de repente se da cuenta de que Mario tiene un juguete en su bolsillo y Carlota no lo ha comprado. Le pregunta a Mario: ¿de dónde ha salido ese juguete? Y él le dice: lo cogí de una tienda. Entonces ella está en la disyuntiva de ¿y ahora qué hago? Me regreso a la tienda y le digo al encargado que mi hijo ha tomado un juguete y que yo estoy dispuesta a pagar por él, aunque eso me represente pasar la vergüenza de que mi hijo se ha robado un juguete. O sencillamente, como ya estamos en el aparcamiento, estamos en el carro, nos subimos al carro y cojo rumbo para mi casa y aquí no ha pasado absolutamente nada. Eso es una historia ficticia, mis hermanos, pero posiblemente puede ser la historia de alguno de nosotros. Quizá nos podemos identificar con Carlota y algunos de nuestros hijos han tomado alguna vez algo que no es de ellos. O quizá nos podemos identificar con Mario y cuando éramos niños nosotros cogimos algo que no nos pertenecía. Pudo haber sido las monedas de la abuela, un dulce que tenía guardado la mamá, un juguete de algún niño donde fuimos de visita, etc. Creo que cuando nosotros volvemos en nuestra memoria, nos damos cuenta de que alguna vez hemos hecho algo, especialmente cogiendo algo que no debíamos coger. Y este hecho, seguro, marcó la vida de algunas personas, ¿sí? Y esa marca continúa todavía en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por esa razón es que hoy vamos a hablar sobre el capítulo 20 del versículo 15 del libro de Éxodo, con el pasaje de no robarás. Y vamos a responder las mismas 4 preguntas que venimos respondiendo durante los sermones anteriores. La primera es: ¿qué significa el mandamiento? ¿Qué es no robarás? Y es que cuando a uno le hablan de robo, si viene la palabra robo a nuestras vidas, bueno, no sé si solo me pasa a mí, yo me imagino las películas, entonces me imagino un grupo de personas que van con pasamontañas, armados o con máscaras y entran a un banco, ¿sí? Y por la fuerza toman lo que hay dentro del banco. Quizás algo que está más de moda, ¿no? Los shoplifters, que se meten a las tiendas a robarse las cosas de las tiendas, o quizás los pickpockets, que andan en la calle o en los transportes públicos mirando a ver qué pueden robar. Pero podríamos también pensar que, bueno, y todo esto que tiene que ver conmigo, si yo ni soy shoplifter, ni soy pickpocket, ni soy siquiera un ladrón, o sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué este mandamiento existe para nosotros los cristianos? Y es muy interesante que, indagando un poco sobre el tema de los robos, me encontré con una noticia de un hotel de renombre mundial que informó que en su primer año de actividad, el primer año que abrió, tuvo que reemplazar 38,000 cucharas, 18,000 toallas, 355,000 cafeteras, sábanas y miles de objetos más de su hotel, perdón, porque tenían el logo del hotel. Y entonces, claro, nos viene a la mente quizás esa palabra que alguna vez hemos usado: ops, ¿y esta toalla qué hace en mi maleta? Pero bueno, ya no voy a volver a Canarias o no voy a volver a París a devolverla, pues ya se queda en casa, ¿no? Y es que en su esencia, este mandamiento de no robarás tiene que ver con apropiarnos ilegalmente de la propiedad ajena, de algo que no es nuestro. Y la Escritura nos muestra a nosotros que este mandamiento tiene un alcance más amplio que abarca al menos 3 formas de robo. La primera es una decepción en los negocios cotidianos. Cuando nosotros leemos Levítico, capítulo 19, versículos 35 y 36, el pasaje nos dice que no hagáis injusticias en juicio, en medida de tierra,
en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Martín Lutero dice que este octavo mandamiento se aplica donde quiera que haya un toma y dame de dinero, sea por mercancías, por trabajo o por servicio. Y esto se traduce a situaciones cotidianas, como por ejemplo, vamos a rentar una vivienda, pero vamos a echarle un poquito de pintura para que no se vea el moho. Y resulta de que la vivienda está llena de humedad por todas partes. Y a los 3 o 4 meses de usted haberse pasado, está eso verde y usted con tos, enfermo y no sabe qué hacer. También, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, usar materiales de baja calidad para poder ganar dinero, como que si lo que cobraran no fuese suficiente. Cuando usted va a vender un carro y resulta que su carro, le han dicho que ese carro no tiene arreglo, usted llega, lo pinta, medio le hace 2 cositas y lo vende como nuevo. Y si es posible, en algunos países, ya ahora es más difícil con los carros electrónicos, pero en algunos países le modifican el tacómetro para ponerle menos kilómetros. Entonces, o sea, todo eso nos da una claridad del incumplimiento de muchas personas que hacen a los acuerdos, venden y promueven cosas como si fuesen reales, pero lo que realmente están vendiendo es una estafa. Y es por eso que la Biblia mete eso dentro de la categoría de robo. Si nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos robando, estamos estafando a las personas. Si a nosotros nos lo hacen, obviamente la persona que lo hace nos está robando. También esto incluye nuestra relación con los gobiernos. Es triste ver las noticias y enterarse de la cantidad de procesos legales que hay en este país, o sea, ya no me refiero a toda Europa, pero especialmente en este país, por solicitudes de invalidez falsas. O sea, personas que tienen un beneficio, ¿sí?, de disabled cuando no son disabled. Luego los detectives los encuentran en el gimnasio, los encuentran tirándose, haciendo parapente, haciendo paracaidismo, cuando dicen que no pueden ni caminar. Entonces, eso también incluye el tener unos beneficios que no necesita. O, en el peor de los casos, evadir los impuestos. Lo segundo es la explotación a los vulnerables. Y es que Amós, en el capítulo 8, denuncia a aquellos que pisotean a los necesitados y destruyen a los pobres del país. Y esta denuncia está directamente y claramente, está condenando el abuso que se hace sobre los débiles y vulnerables, porque eso es una forma también de robo. Cuando nosotros le pagamos sueldos injustos a nuestros trabajadores, quizás alguien va y hace un trabajo en nuestra casa y nosotros queremos pagarle menos. Y desafortunadamente eso sucede mucho en el ambiente o en el ámbito cristiano. O sea, si yo necesito un mecánico y el mecánico de la casa me dice que vale 3,000 libras el arreglo, yo le digo, ok, no hay problema, yo le pago las 3,000. Pero si el mecánico es cristiano, entonces me cobra 3,000, pero yo le digo, no, pero hermano, entonces ya ahí somos hermanos en Cristo. Sí, ¿por qué no me hace una rebajita como ya hermanos en Cristo? Tú sabes que hay que dar y mejor dar que recibir y todo esto, mejor hacer tesoros en el cielo, hermano. Entonces uno empieza, y eso también es injusticia, hermanos. Eso es una clase también de robo. Estamos robando a las demás personas cuando nosotros no pagamos lo que realmente valen los trabajos. Cuando abusamos de los familiares, traemos a nuestros familiares a casa a que nos cuiden los niños, a que nos ayuden con los quehaceres de la casa y no les reconocemos ni siquiera el transporte. Eso también es una señal de abuso. Cuando pedimos prestado, mis hermanos, y no devolvemos, eso también es un robo. Estamos robando porque nos estamos apropiando de algo que no es nuestro. Podemos ver que el robo no se limita únicamente a tomar físicamente algo, sino que incluye también cualquier forma mediante la cual nosotros podemos obtener un beneficio de manera injusta. Y por último, la mala administración de lo ajeno. Juan Calvino escribió: si un mayordomo negligente devora la sustancia de su amo y no atiende los asuntos domésticos, si gasta injustamente o desperdicia con negligencia las propiedades que le han sido confiadas, todos estos son considerados robo a los ojos de Dios. Hermanos, cuando nosotros usamos aún el tiempo de nuestro trabajo para hacer nuestras cosas,
Estamos robando a nuestros empleados. Cuando nosotros utilizamos el computador del trabajo, cuando utilizamos el teléfono aún de la compañía para hacer nuestras cosas, estamos robando a la compañía, a no ser que usted tenga autorización de su jefe para hacerlo. Cuando desperdiciamos los recursos de la empresa, en la empresa que usted se dedica, bueno, esta grapadora funciona, pero yo quiero una nueva, no voy a tirar a la basura y el jefe que me compre otra. ¿Sí? Los que trabajan en limpieza, pues vamos a derrochar aquí papel que esto igual a nosotros no nos cuesta. Los que trabajan con herramientas, no, esta herramienta no me gusta, vamos a... O sea, aún desperdiciando las cosas que no nos pertenecen, sino que le pertenecen a otra persona, cuando descuidamos lo que se nos ha confiado, aún eso puede ser considerado también como un robo. La segunda pregunta que vamos a responder es, ¿y entonces por qué Dios nos da ese mandamiento? Y es que hasta lo que hemos visto hasta este día, hasta el séptimo mandamiento, y lo vamos a ver con los siguientes, podemos observar que cada mandamiento de Dios refleja su carácter. Porque Dios es un Dios generoso y nunca quita. Dios no le roba a nadie. Así como Dios no mata a nadie, como Dios no hace imágenes, como Dios se ama. O sea, Dios refleja su carácter en cada uno de los mandamientos. Y este mandamiento, este octavo mandamiento, no robarás, Dios nos lo ha dado porque es la manera en la que nosotros vamos a demostrar el amor por el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Le preguntaron a Jesús. O sea, la persona que tenemos nosotros al lado. Si nosotros amamos al prójimo, no vamos a tener las cosas de las otras personas, sino que nosotros vamos al contrario, vamos a buscar la forma de beneficiar a ese prójimo, y no hacerle el mal. Nosotros vemos que este mandamiento no solo beneficia al prójimo, sino que también Dios lo ha estipulado para beneficiarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que este mandamiento nos protege de la ansiedad. ¿Por qué? Porque si todas las personas fueran honestas, los mecánicos, el constructor, el vendedor, el landlord, si todos fueran honestos, hermanos, usted y yo no tendríamos temor de ser estafados. No existirían los contratos en los bancos. Usted no se tomaría el tiempo de leer la letra pequeña cuando usted va a firmar un contrato, porque usted piensa que en esa letra pequeña puede haber algo que va a comprometer el arreglo que usted hizo y usted puede salir estafado. Si usted pensara que todas las personas son honestas, usted no contestaría todas las llamadas que le llegan, ¿sí? Y cuando la gente empieza a hablar, usted como que empieza a sospechar. Y quizás le pueden estar regalando algo de verdad, pero como hay tanto scam, tantas llamadas que lo único que quieren es extraer tu información para luego estafarte, entonces uno se puede privar de recibir algo que le estén regalando por estas cosas. Yo no sé si usted alguna vez llegó a escuchar o quizás fue víctima de un famoso email que se volvió famoso quizás 10 años atrás o 15 años atrás, de alguien que tenía una herencia, que vivía por allá en el África, creo. Y entonces te mandaba un email y decía, mira, yo tengo millones de dólares en una herencia que he recibido y la quiero compartir. Y entonces aleatoriamente he sacado este email, pero para poder obtener esta herencia yo necesito que tú me transfieras y te pedían una pequeña cantidad, a lo mejor 100 libras o 200 euros, o lo que sea, porque es lo que, o sea, necesito reunir el dinero para hacer las gestiones con los abogados para poder recuperar la herencia. Y parece mentira y curioso que millones de personas en el mundo cayeron en esa estafa. O sea, esa persona, la herencia que tenía era el dinero que le estaba robando a las demás personas. Muchas personas, en su afán, ¿sí?, de obtener parte de esa herencia, cayeron en esa. ¿Y todo por qué? Por la ansiedad que nos produce el no tener. También este mandamiento nos confronta con la codicia, porque es que la codicia es una raíz tan profunda que nos lleva, hermanos, a desear las cosas que no nos pertenecen. Y por eso Dios, conociendo nuestro corazón, nos establece un límite y nos dice que no debemos apropiarnos de las cosas de las demás personas. No robarás, porque eso nos va a proteger a nosotros de los propios deseos que tenemos nosotros de coger lo que no es nuestro. Porque, hermanos, ¿quién de aquí no se ha visto tentado a coger algo que no es de él? En el trabajo, cuando éramos más niños, cuando éramos más jóvenes, aún uno va a una tienda y uno empieza a ver cosas y, ay, mira, un dulce, y te vas, por ejemplo, yo que tengo una inclinación hacia el dulce, yo voy a M&M, por ejemplo, a la tienda, cuando llevo a mi nieto, y yo paso y claro, ves allí las montañas de caramelos, y ¿por qué no coger unita? Igual, pues
Si te la comes, ¿quién se va a dar cuenta? Y si se dan cuenta, no creo que vaya a venir el security a decirme que me he comido una banana, o sea, con todo lo que venden. ¿Sí me entiendes? O sea, nos vemos tentados, hermanos, aún en ese tipo de cosas tan pequeñas. Pero si yo la cojo, mis hermanos, y no la pago, eso es un robo. Es un robo. Y por último, nos protege estableciendo una comunidad de confianza. Hermano, yo no sé si usted alguna vez se ha imaginado una sociedad honesta, donde los políticos nos roban, donde las personas nos roban, donde usted puede salir tranquilamente, usted puede vivir una vida tan tranquila que nadie lo va a robar. Y esto me remonta, mis hermanos, el año 1999, cuando yo llegué a España, unos cuantos años atrás, ya ha llovido desde entonces. Yo recuerdo que cuando yo llegué a España, existía lo que es las bombonas o pipas de gas, ¿sí? De gas. Y los vecinos en la mañana, antes de irse a trabajar, dejaban la bombona o la pipa de gas, ¿sí? Y el dinero, los billetes, las pesetas, las dejaban debajo de la bombona y se iban a trabajar. Yo me iba a trabajar, yo salía y yo decía, curioso, me iba a trabajar y cuando regresaba encontraba la bombona llena y en el suelo el cambio. O sea, estamos hablando de 26 años atrás o 27 años. Y decía yo, wow, tanta honestidad hay en España. Claro, yo vengo de un país suramericano, que usted sabe lo que hay allí. Allí yo creo que ni huecos tenemos porque se los van llevando. O sea, se apropian de todo. ¿Sí me entiende? Y entonces encontrarte ese panorama en España decía, wow. Pero hoy hermano, hoy en día, 27 años después, eso es impensable en España, en Inglaterra o en cualquier país del mundo. Porque se ha deteriorado la honestidad. Esa comunidad de confianza, que es lo ideal, no existe, mis hermanos. No existe. Usted deja su teléfono aquí y se gira su cabeza y cuando usted se da la vuelta ya se lo han quitado, mis hermanos, de la mesa. Vienen con un periódico o con un mapa a preguntarte, ¿sabe dónde está esto? Mientras que usted dice no, se te han llevado lo que tienes encima de la mesa. O sea, es una cosa impresionante. O sea, pero Dios establece este mandamiento para que nosotros, como comunidad cristiana, seamos el fundamento y el inicio de ese ideal, que es una comunidad de confianza. La tercera pregunta que vamos a responder es, ¿y Jesús cómo transformó y abordó este mandamiento? Para eso tenemos que ir a Mateo 6, el Sermón del Monte. Y en Mateo 6, Jesús nos muestra cuál es la raíz del problema del robo. ¿Por qué robamos? Y es la falta de confianza. En Mateo versículo 26 del capítulo 6, Jesús dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Hermanos, con estas palabras, Jesús nos está diciendo que detrás del acto del robar hay una ansiedad existencial en la vida de las personas. Existe una inseguridad y una falta de confianza en la provisión de Dios. Las personas roban porque no confían. Realmente cuando nosotros, especialmente los que creemos en Dios, robamos o tomamos algo indebido, le estamos diciendo a Dios, no confío en que tú vas a proveer todo lo que yo necesito. Y como no confío, entonces necesito tomar el control de mi vida, aunque eso signifique estafar, ignorar los impuestos, coger lo que no debo, mentir, o sea, no me importan los medios con tal de alcanzar a suplir mis necesidades. Y es interesante que Jesús en este pasaje no está hablando de una necesidad material, sino que Él está hablando es de un vacío espiritual, de un corazón, mis queridos hermanos, que no está satisfecho, un corazón que no ha encontrado seguridad en Dios, un corazón que duda del poder de Dios para satisfacer todo lo que Él necesita. Y por esa razón, mis hermanos, por esa razón, el robo no es una cuestión de dinero, no es una cuestión material, porque si usted mira las noticias también, usted va a encontrar que hay personas millonarias que han sido descubiertas robando. Famosos que han sido encontrados robando un pintalabio que vale $7, se lo roban. Si no necesitan, ¿por qué? Y si no me cree, busque en Google
busque millonarios y famosos que han sido descubiertos robando y se va a encontrar una lista bastante grande. O sea que no es una cuestión, mis hermanos, de necesidad, sino que es una cuestión del corazón. Jesús dice que para para luchar contra el robo, es necesario transformar el corazón. Es necesario, mis hermanos, que nuestro corazón sea transformado. De lo contrario, nosotros no vamos a poder luchar contra ese flagelo. Y la Biblia nos presenta dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. Veamos el positivo. Lucas 19 nos habla de un pasaje que creo que es muy conocido por todos, que es el pasaje de Zaqueo, que es un cobrador de impuestos que Jesús llama. Él se sube a un árbol para ver a Jesús. Y él es muy conocido por el pueblo y por la sociedad porque él se enriquecía fraudulentamente a costilla de las personas de ese pueblo. Y cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, experimenta una transformación de su corazón. Y él le dice a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Qué produjo ese cambio? No fue simplemente las reglas que existían, no es simplemente, no es que si robo en este país me cortan las manos, entonces vamos a robar a Inglaterra que ahí no pasa nada, o vámonos a robar a Europa, porque si robo en Sudamérica me arriesgo de que de pronto me maten, pero estos países las leyes son más suaves, entonces gente árabe que si roba los castigan, se vienen a este país y aquí no pasa absolutamente. No es las reglas, no es el miedo al castigo, sino es el producto de un corazón que ha sido transformado por su encuentro con Jesucristo. Marcos 10 nos da el ejemplo negativo y es la parábola de aquel joven rico que creo que también ustedes como buenos lectores de la Biblia conocerán seguramente. Y es que cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le recuerda varios mandamientos y le dice que dentro de ese mandamiento está incluido no hurtes y adicionalmente le añade no defraudes. Pero para este hombre rico fue un problema porque Jesús está haciendo una aplicación específica de este mandamiento contra el robo. Le está diciendo, en otras palabras, en tu caso, dado tu posición social y económica, este mandamiento de no robar significa específicamente que no debes explotar a otros para aumentar tu riqueza. Y eso para una persona rica, hermanos, para una persona rica es difícil de aceptar. Y lo vemos en los trabajos. Hay personas, ¿sí? Empresas, que pagan, por ejemplo, lo que aquí llaman el London Living Wage, que yo creo que la mayoría de los que trabajan saben lo que es el salario que se ha estipulado del gobierno para Londres por ser una ciudad con un IPC, o sea, un índice de gasto bastante alto. ¿Sí? Pero ese London Living Wage, o sea, el gobierno aprueba la subida en noviembre, las empresas lo cobran en noviembre, pero lo hacen efectivo a partir del 1 de abril del año siguiente, aludiendo que es cuando empieza el año fiscal. Y noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, durante 6 meses, esas personas se quedan con esa parte de ese dinero que le corresponde al trabajador, porque el trabajador tiene un contrato con el London Living Wage. Quizás usted no sabía eso, pero sí, sube en noviembre. Eso, hermanos, para una persona rica, para una empresa, para eso a ellos les da exactamente igual sus necesidades, le da exactamente igual las necesidades del trabajador. Ellos lo único que quieren hacer es enriquecerse a sí mismos, aunque tengan que pisotear sus derechos. Sus derechos. El joven rico se va triste porque sus posesiones tenían un mayor peso en su corazón. Y entonces decide no seguir a Cristo. Y es triste, mis hermanos, que las cosas materiales estén por encima de las cosas que realmente transforman nuestras vidas. Porque, hermanos, hemos dicho aquí en este púlpito, en esta iglesia, hasta el cansancio, que el día que nos muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada. Que las cosas materiales son vanas y pasajeras. Y que todo lo que nosotros consigamos en este mundo, aquí se va a quedar. Todo, mis hermanos. Esto nos enseña que podemos ser tentados a diferentes formas de robo según nuestra posición
nuestra profesión o según también la circunstancia que estemos pasando. Para nosotros los creyentes, mis hermanos, hay algo que es muy importante, tanto de cara a la iglesia como de cara a los de afuera, y es el testimonio. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase muy popular que dice, when in Rome, do as the Romans do. En otras palabras es, adáptate a la cultura donde te encuentras y realiza los comportamientos de las personas que están a tu alrededor. Y esto es muy triste, mis hermanos, porque conozco cristianos que hacen exactamente eso. Se mimetizan con la cultura. Hacen lo que la cultura hace. Por ejemplo, si todos se cuelan en el tren, en el metro, en el underground, sin pagar, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si hay trenes que no tienen... Sí, bueno, me arriesgo a que se suba una persona, mire, pero bueno, los riesgos son mínimos. Creo que lo podría soportar. Y se cuelan en el autobús, se cuelan en el tren y no pagan. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si les dan un dinero de más en su cambio, ¡ay, qué bendición! Y se van. Dios es bueno. Se equivocó la cajera, hizo equivocar a la cajera y me dio dinero de más. El testimonio, mis hermanos, es demasiado importante para nosotros. Nuestra obligación es dar la vuelta y decir, perdona, te has equivocado, me has dado dinero de más. Y entonces las personas se van a sorprender. Y ahí es donde usted tiene la oportunidad para hablarle de Cristo. Porque su vida está representando lo que Él es. Y es interesante un aspecto que uno encuentra cuando uno lee la historia de la iglesia. Y es la forma en la que entendieron y vivieron los primeros cristianos este mandamiento. Plinio, un joven gobernador romano de Bitinia, él entregó un reporte a sus superiores y el reporte decía lo siguiente. Es sorprendente cómo los cristianos juran un solemne compromiso de no robar nunca. No cometen fraudes, no faltan a sus promesas y devuelven siempre lo que les ha sido confiado. Y este testimonio resulta bastante revelador en el contexto de la sociedad en la que vivían. Ellos vivían en Roma. Y esta sociedad se caracterizaba porque había formas de explotación, engaño, había apropiación indebida que era muy común y era aceptada en la comunidad. Pero aún así ellos sobresalían y resaltaban delante de las demás personas que eran cristianos, seguidores de Jesucristo. Plinio observó que la transformación que Cristo había operado en cada uno de esos que se decían sus seguidores, habían logrado transformar sus vidas de tal manera que vivían en integridad, en una cultura donde la deshonestidad era la norma habitual. Y eso, mis hermanos, es la invitación del Evangelio para nosotros, que nosotros vivamos en medio del mundo, pero que no nos mimeticemos con el mundo. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos hacer las cosas que el mundo hace, mis hermanos. Y la pregunta, una pregunta retórica que espero que no me la conteste, es, ¿las personas que te conocen podrían decir lo mismo de ti? ¿Eres conocido por ser una persona honesta, íntegra, intachable? ¿O las personas que te conocen pueden ver en ti que te has conformado a los estándares del mundo y obras igual a como obran las demás personas de esta cultura? Yo creo que merece la pena, mis hermanos, meditar en estas preguntas y con el Señor nosotros podamos permitir que sea la palabra del Señor quien transforme nuestros corazones para que nosotros podamos dar un buen testimonio. La última pregunta es cómo entonces aplicamos o cómo vivimos este mandamiento hoy. Y es que el Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: ¿qué exige Dios en este mandamiento? Y se responde: que procure el beneficio de mi prójimo en todo cuanto pueda, que lo trate como quiero que me traten a mí, que trabaje fielmente para poder compartir con los necesitados.
En otras palabras, nosotros debemos pasar de robar a trabajar. Y precisamente eso es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4. En el versículo 28 Pablo dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Notemos la progresión que plantea aquí Pablo. Pablo dice que debemos pasar del robo al trabajo honesto. Y no solo pasar del robo al trabajo honesto, sino pasar del robo al trabajo honesto con un propósito. Y ese propósito es la generosidad. Compartir con los que no tienen. La diligencia en el trabajo es la forma en la que nosotros tenemos para honrar este mandamiento. Hermanos, no es un trabajo. Nosotros no trabajamos impulsados por la ansiedad o por la acumulación. No queremos ser ricos, sino que trabajamos para reconocer la dignidad que Dios nos ha dado a nosotros. Trabajamos para que nuestra familia tenga lo que necesita. Trabajamos para mostrarle al mundo el propósito por el cual Dios nos ha creado. Porque es a través del trabajo, mis hermanos, que Dios nos muestra a nosotros y le muestra a las demás personas que Él tiene cuidado de sus hijos. Es a través del trabajo, del fruto de nuestras manos, que Dios provee para nuestras necesidades, mis hermanos. El propósito no es solo sustentarnos, sino también que nosotros podamos ser generosos con otras personas. El antídoto contra el robo es la generosidad, mis hermanos, combinada con contentamiento. Vivamos felices, cualquiera que sea nuestra situación. Si tenemos mucho, si tenemos poco, pero siempre llegaremos a la conclusión que tenemos más de lo que necesitamos. La transformación del Evangelio llega cuando nosotros entendemos qué es lo que más valoramos en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos qué es lo que más valor tiene en nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder vivir este mandamiento. Y lo que más valoramos nosotros en nuestra vida no es otra cosa, mis hermanos, más que Cristo. Cristo debe estar por encima de todas las cosas, mis hermanos, incluyendo aún nuestra propia vida. Cristo se debe convertir en nuestro tesoro supremo. Y ese afecto, ese amor hacia Cristo, entonces va a reemplazar ese deseo que tenemos por obtener cosas materiales. Solo el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene el poder para transformar nuestras motivaciones, para cambiar el foco de lo que nosotros amamos. Ya no amamos las riquezas, ahora amamos a Cristo. Ya no amamos la avaricia, ahora amamos la generosidad. Solo cuando cambiamos el foco de nuestro amor es que lo vamos a poder entender. Pablo lo escribe claramente en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, las cosas materiales pierden todo su valor y todo su poder sobre nuestras vidas. Jerry Bridge, un teólogo, plantea 3 actitudes posibles hacia nuestras posesiones. Quizás usted ha escuchado estas expresiones. La primera es, lo que es tuyo también es mío. Por lo tanto, me lo llevo. Esa es la actitud de los ladrones. Consideran que todo les pertenece. La segunda es, lo que es mío es mío. Por lo tanto, me lleva a una actitud egoísta. Y la última es, lo que es mío le pertenece a Dios. Por lo tanto, como es de Dios, lo debo compartir libremente como Él me dirija, que debe ser obviamente la actitud de nosotros los cristianos. Y es que el Evangelio, hermanos, tiene el poder de movernos de la primera y la segunda opción a la tercera. De que lo tuyo es mío, lo mío es mío, nos lleva a entender que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros sabemos que todo le pertenece a Dios, nos lleva a responder la pregunta, ¿confiamos firmemente en que Dios proveerá todo lo que nosotros necesitamos? Y la respuesta debe ser sí, confío. Y no habla de una confianza pasiva, donde yo confío que Dios me va a proveer todo lo que necesito y me voy a quedar sentado aquí en la casa hasta que me llueva un trabajo, hasta que me llueva la comida, hasta que vengan los del supermercado y me digan, vea, aquí le traigo el mercado que usted está pensando que necesita.
O sea, no habla de eso, mis hermanos. Está hablando de que nosotros trabajemos diligentemente, sin ansiedad, para compartir generosamente sin temor, confiando de que Dios tiene el poder para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Formas prácticas de cultivar esta confianza. Meditar regularmente en las promesas de Dios, practicar la gratitud todos los días, dar generosamente, recordar las ocasiones en las que Dios nos ha dado, más allá de lo que nosotros necesitamos. Buscar siempre, siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo de que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pablo en Romanos 8 nos ofrece un fundamento más sólido para reforzar nuestra confianza en Dios. Y él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, si Dios ya nos dio lo más valioso, que era su Hijo amado, ¿cómo no va a darnos todo lo que nosotros necesitamos? Esta lógica del Evangelio nos libera de la necesidad de robar, de la necesidad de explotar o la necesidad de engañar. El Evangelio siempre nos va a llevar a ver a Jesucristo como ese tesoro que no puede ser robado, ese tesoro inviolable que una vez tú lo tienes en tu corazón, no hay absolutamente nada que te pueda apartar de su amor. Pero es solamente el Evangelio donde lo hace. Y Jesús, en el mismo Sermón del Monte, lo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo aprendemos, mis hermanos, a confiar en Dios? Sería la pregunta que podría surgir. Pero yo creo que esa no es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? ¿Cómo se aprende a confiar en Dios? Confiando, mis hermanos. Así como, ¿cómo aprendemos a orar? Orando. Es que no hay otra forma. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? Depositando todo en sus manos. La pregunta sería, ¿estoy dispuesto a dar ese gran salto de fe y confiar ciegamente en Dios? Porque usted y yo necesitamos lanzarnos a los brazos del Padre, confiadamente, porque Él ha demostrado su amor. Yo no sé los que tienen niños pequeños, pero a mí me ha pasado de que mis niñas en una piscina o quizás cuando se subían a los deslizaderos o quizás estaban en una altura, yo le decía, tírate, que yo te sujeto. Y ellos se tiran. Los niños se tiran. Yo le digo a mi nieto, tírate, y él se tira. Confía en que tú le vas a sostener. Hermanos, esa es la confianza que Dios requiere de nosotros. Que nosotros nos podamos tirar en sus brazos, confiando de que Él nos va a sostener, mis hermanos, como lo ha hecho hasta este día, porque nos ha demostrado su amor. Y para terminar, mis hermanos, ese es el camino hacia la libertad del pecado. No robarás. Debemos soltar nuestro control, poner todo en las manos del Señor. Soltar nuestra ansiedad, nuestra necesidad de acumular y asegurar nuestro futuro por nuestros propios medios. En su lugar debemos abrir nuestras manos y decirle al Señor, Padre, confío en ti. Llena mis manos, porque yo voy a vivir confiado en ti y voy a abundar en generosidad. Cuando usted, hermano, hace esa oración, créame que Dios llena sus manos. Él ve su corazón, ve su corazón. Si en su corazón no hay avaricia, créame que Él le va a dar mucho más de lo que usted necesita para que usted pueda también bendecir a otros. Y este es el mensaje del Señor para nuestras vidas en esta tarde, mis hermanos. No robarás, 8º mandamiento. Y mi oración es que podamos nosotros meditar en esta palabra, como digo siempre, y que podamos ser confrontados por ella, y que meditemos en las preguntas que han surgido, y que nosotros podamos ver si consciente o inconscientemente estamos violando este mandamiento. Así que yo le invito a que vamos a orar.